Ok, bueno, pues una prueba de hipótesis, si recuerdan la clase pasada, pues empezamos a platicar que es, pues sí, es una suposición, ¿no? En base generalmente a un fenómeno natural, a un proceso, a un servicio. Es una suposición que queremos comprobar utilizando alguna herramienta estadística. Digamos que mediante un criterio estadístico queremos llegar a una aseveración válida, ¿no? Que nos permita pues tomar alguna decisión. Entonces, bueno, la clase pasada platicamos, por ejemplo, que una prueba de hipótesis es algo similar a lo que se ve en un juicio, ¿no? Si ustedes recuerdan, en un juicio, pues hay esta frase famosa, ¿no? De que todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, ustedes recordarán que hablábamos de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? Es decir, el planteamiento o la suposición que queremos probar la planteábamos de manera estadística, ¿no? Y primero planteábamos una hipótesis nula y luego una hipótesis alternativa. Y entonces decíamos, bueno, esta hipótesis va a ser verdadera hasta que la evidencia estadística compruebe lo contrario. Y por lo tanto, pues se dé como verdadera la hipótesis alternativa. Comentábamos que para realizar una prueba de hipótesis, pues tenemos que llevar a cabo 5 pasos, ¿no? El primero es plantear una hipótesis nula, después plantear una hipótesis alternativa y después utilizar 2 criterios, que es el estadístico de prueba y el valor P, para poder determinar si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Entonces, si recuerdan, digamos que de manera gráfica construimos una región de rechazo y de aceptación y vimos si el estadístico de prueba caía dentro de la región de rechazo o de aceptación. Y al final, pues llegamos a una conclusión, ¿no? El ejemplo que vimos por ahí fue de los ingresos de los carpinteros, ¿no? Si recuerdan, por ahí estuvimos platicando, bueno, pues se dice que el ingreso promedio nacional por hora de un carpintero es de $14. Pero hay por ahí un investigador que sospecha que en el estado de California el ingreso promedio por hora de los carpinteros es diferente al ingreso promedio nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí desarrollamos una hipótesis. Por ejemplo, nuestra hipótesis nula era, comentábamos que generalmente las hipótesis nulas se plantean como una igualdad y vamos a tener hipótesis respecto a diferentes características respecto a diferentes parámetros de alguna población, ¿no? Por ejemplo, en este caso era la media poblacional, pero puede ser la proporción, puede ser la desviación estándar, ¿vale? ¿Qué más platicamos? Platicamos que podemos tener 2 tipos de pruebas, ¿no? Puede ser una prueba del tipo unilateral, como la que se muestra en esta figura, o puede ser una prueba bilateral. Las pruebas unilaterales, pues son del tipo diferente, por ejemplo, menor que o mayor que. Y más bien las pruebas bilaterales son del tipo diferente. ¿Por qué? Porque diferente pues puede ser que sea más grande o que sea más chico y en ambos casos pues va a ser diferente a este valor, ¿no? Si es significativamente mayor, pues estaríamos pensando que el estadístico de prueba caería en la región de rechazo del lado derecho. Si fuera significativamente menor, pues esperaríamos que el estadístico de prueba caiga en la región de rechazo izquierda. Si tenemos ahora una prueba unilateral, si se fijan aquí, la sospecha es de que la proporción, en este caso, es menor, aquí nos dice al 8%. Entonces, para que podamos rechazar la idea de que, pues, en realidad el porcentaje es el mismo, es decir, es del 8%, la evidencia estadística tiene que sugerir que perdón, que el verdadero valor o el valor de la muestra
¿sí? Si recuerdan, comparábamos el valor muestral con el valor de la proporción hipotética o de la media hipotética. Entonces, el valor de la proporción muestral debe ser significativamente menor para poder rechazar esta hipótesis nula y dar como verdadera la alternativa. ¿Qué significa que sea significativamente menor? Pues que el estadístico de prueba caiga en la región de rechazo. Si ustedes recuerdan, bueno, esta es la distribución del estimador, en este caso, del estadístico proporción muestral. Es decir, todos estos son los posibles valores que puede tener la proporción muestral. ¿Alguien se acuerda qué valor está en el centro de esta distribución? ¿El valor de quién? Digamos que estos son todos los posibles valores que puede tomar este estimador proporción muestral. Es una distribución normal. Entonces, el centro de esta distribución normal está en el valor de quién. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que nos dice el teorema del límite central? ¿Está en el centro de quién? A ver, recuerden. ¿Quién me dice? ¿Cómo ven? ¿Sí se acuerdan? ¿No es de la media? Bueno, pero por ejemplo, si ahorita estamos hablando de la proporción, este es el estimador de la proporción muestral. El centro estaría en el valor de quién. Acuérdense que el estimador pues, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso están determinando, bueno, lo que quieren hacer es determinar o inferir el valor poblacional mediante la proporción muestral, ¿no? También, como dices, puede ser que estemos interesados en estimar el valor poblacional de una media mediante una media muestral, ¿no? Si fuera una media muestral, pues entonces estos serían todos los posibles valores que puede tomar esta media muestral y el centro, si fuera la media, pues el centro estaría entonces en la media poblacional, ¿no? ¿Se acuerdan lo que nos comenta el teorema del, bueno, es lo que establece el teorema del límite central? Ahora, como aquí estamos hablando de una proporción, entonces estos son todos los valores que puede tomar el estimador proporción muestral, la proporción de la muestra. Entonces, bueno, sabemos por el teorema del límite central que sigue una distribución normal y que tiene su centro en el verdadero valor, es decir, en el valor poblacional. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que recordar el esquema, ¿no? Este que hemos estado platicando muchas veces, ¿no? Tenemos una población muy grande, queremos calcular la proporción poblacional, pero es muy tardado, muy costoso o incluso imposible, entonces lo que hacemos es obtener una muestra, calcular la proporción de esta muestra y con este valor pues inferir el verdadero valor poblacional. Entonces, aquí nosotros extraemos una muestra aleatoria de la población y entonces calculamos la proporción muestral. Pero ¿cuántas muestras del mismo tamaño podemos sacar? Pues un número infinito de muestras y podemos obtener muchos valores de la proporción muestral, ¿no? Por ejemplo, la proporción muestral del investigador 1, del investigador 2, del investigador 3 y así sucesivamente. Todos estos valores son estos posibles valores que podemos tener. Si se fijan, es más probable obtener valores cercanos al verdadero valor poblacional. ¿Sale? Bueno, fue un repaso del sampling distribution. Dicho esto, listo. Dicho esto, lo que queremos hacer en una prueba de hipótesis es determinar, si se fijan aquí, este fue el ejemplo de un
parece que, bueno, un técnico que, creo que está más atrás, aquí está, fue de un técnico que él aseveraba, o bueno, él comenta que haciendo un pequeño ajuste a la máquina, puede lograr una disminución en el porcentaje de artículos defectuosos. Creo que el porcentaje de artículos defectuosos era de 3%. Entonces, él plantea su hipótesis nula diciendo que, bueno, después de haber hecho estos ajustes a la máquina, pues el porcentaje de artículos defectuosos pues no disminuyó. Es decir, va a ser igual al 3% o mayor. Contra la hipótesis alternativa, lo que pues él quisiera demostrar, de que en realidad la proporción poblacional, después de haber hecho el ajuste a la máquina, en realidad disminuyó, va a ser menor al 3%. ¿Sale? Entonces, para poder probar esta hipótesis, pues tenemos que sacar, bueno, tenemos que hacer el ajuste que dice el investigador a la máquina y después sacar una muestra de representativa de, pues digamos que la producción después de haber hecho el ajuste y determinar con esa muestra, ¿sí? Vamos a ver cuál es el valor de la proporción muestral. Vamos a pensar a lo mejor que sea 0.02. Entonces, digamos que este es el valor puntual, ¿no? Si nosotros comparamos el valor puntual con el valor poblacional, pues podríamos decir, bueno, este es menor. Entonces, a lo mejor sí se logró esa disminución. Pero ustedes recuerdan, ustedes saben que como es una muestra, ¿sí? Nosotros no esperamos que el valor que yo obtuve en la proporción sea exactamente igual al valor poblacional, al verdadero valor, ¿sale? Es decir, pensamos que este valor pues va a ser un poquito diferente a la proporción poblacional, o bueno, va a ser algo diferente dependiendo pues del margen de error que estemos planteando. Entonces, más bien lo que tendríamos que hacer, si recuerdan el tema pasado a prueba de hipótesis, es estimación por intervalos de confianza. Entonces, más bien aquí decimos, bueno, es 0.02 más menos, quizás 1, ¿no? Perdón, más menos 0.01. Entonces, este es el margen de error. Entonces, aquí diríamos, bueno, el verdadero valor poblacional estaría entre 0.01 y 0.03. Y también decimos, bueno, con un nivel de confianza del 95%, podemos asegurar o podemos aseverar que el verdadero valor poblacional va a estar en este intervalo. Entonces vemos este valor, el verdadero valor poblacional, bueno, el valor que estamos aquí aseverando, sí está dentro de este intervalo. Entonces aquí pudiéramos decir que, que estadísticamente son iguales, ¿no? El valor de la muestra y el valor de la población son iguales. Entonces aquí se aceptaría la hipótesis nula y se rechazaría la alternativa. Es decir, aquí diríamos que el ajuste en realidad no genera una disminución no genera una disminución en el porcentaje de defectuosos. Si quizás hubiéramos obtenido, vamos a pensar, 0.01 en la muestra que sacamos después de haber hecho el ajuste a la máquina, y aquí a lo mejor hubiera sido, ¿qué les gusta? 0.01. Entonces, pues aquí a lo mejor pensaríamos que esto está entre algo así, ¿no? Entre 0.009 y 0.011. Entonces, al ver esto, decimos, bueno, el valor de 0.03 no está dentro de este intervalo de confianza, lo que quiere decir que el valor de la muestra, o lo que quiere decir es que el cambio que generó el ajuste en la máquina sí tiene una disminución significativa en el porcentaje de artículos defectuosos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita a lo mejor suena un poquito como revoltoso. Igual ahorita con unos ejemplos va a ser un poquito más claro, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con los ejemplos, tenemos que ver algunas definiciones. Vamos a ver, ¿cómo ves mm, mm, mm.
Andrea, ¿sería posible que me ayudaras a leer esta diapositiva? Sí, profe, nada más que no sé si es mi internet, pero sigue como en los ejemplos. Entonces, déjame actualizar mi página para que pueda leer la diapositiva, porque siento que como que no se cambió. Ah, ok, ok. Sí, sí. O sea, dame un Los demás que... segundo, nada más como que le hago refresh para que ya se cambie a la, ¿cómo se llama? A la diapositiva. Ok, claro. ¿Sí? Los demás sí, sí, sí están viendo la, el slide de las definiciones. Ah, ya me salió, Ya. justo ya se me cambió. Ah, bueno. O Ok. sea, empiezo en lo de finally, ¿no? Sí. Ok. Finally, how do you decide on the critical values that separate the acceptance and rejection regions? That is, how do you decide how much statistical evidence you need before you can reject null hypotheses? This depends on the amount of confidence that you, the researcher, want to attach to the test conclusions and the significance level, the risk you are willing to take of making an incorrect decision. Definition: a type 1 error for a statistical test is the error of rejecting the null hypothesis when it is true. The probability of making a type 1 error is denoted by the symbol. ¿Qué símbolo es, Alfa. profe? Ah, alpha. A type 2 error for a statistical test is the error of accepting the null hypothesis when it is false and some alternative hypothesis is true. The probability of making a type 2 error is denoted by the symbol beta. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, sí, perdón, recordamos en el tema de intervalos de confianza, ¿sí? Empezamos a hablar de un concepto que es el nivel de confianza, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a tener un 95% de nivel de confianza. O puede ser un 99, puede ser un 90, puede ser en realidad el nivel de confianza que el investigador desee manejar. Quedamos entonces que vamos a tener un estimador del verdadero valor poblacional. Por ejemplo, vamos a pensar ahora en la media muestral. Todo esto, que aunque parece como muy repetitivo, pero todo esto tiene que ver con el esquema que vimos desde la primera clase, ¿no? Que tenemos así una población muy grande, de la cual extraemos una muestra aleatoria. Con esta muestra calculamos un estadístico y con ese estadístico inferimos el verdadero valor poblacional, ¿vale? Entonces, bueno, quedamos. No estamos esperando que este valor que obtuvimos de la muestra sea idéntico al verdadero valor poblacional. Estamos pensando pues que va a diferir en cierto grado. ¿Sale? ¿De qué depende esa diferencia entre el valor estimado y el verdadero valor? Pues depende de varias cosas, ¿no? Depende del tamaño de la muestra, depende del margen de error, depende del nivel de confianza, ¿vale? Entre otras cosas, pero digamos que a grosso modo podríamos hablar de eso, ¿no? Lo primero que aprendemos es a estimar pues ese valor poblacional mediante un valor puntual, es decir, una estimación puntual. Sacamos una muestra y a esa muestra calculamos el promedio y ese promedio vamos a pensar que sea 15. Entonces decimos, bueno, podemos estimar que el verdadero valor poblacional pues es 15, ¿no? Es decir, que este sea 15. Aunque nosotros como estadistas pues sabemos que, digamos que es posible que el valor muestral y el valor poblacional sean idénticos, aunque pues estamos sospechando que van a diferir en cierto grado, ¿no? Que no van a ser exactamente iguales, ¿no? Es decir, es posible que sea el mismo valor, pero poco probable, ¿no? Y bueno, todo eso depende pues de lo que platicamos, ¿no? Del tamaño de la muestra, también de qué tanta variabilidad hay en la población, del margen de error, de varias cosas, ¿no? Entonces, como nosotros estamos conscientes de que digamos, de que el valor que yo estoy infiriendo
perdón, el valor que yo estoy estimando con una muestra no va a ser exactamente igual al valor poblacional. Entonces, lo que decimos para tener una mejor aseveración es incluir un intervalo de confianza. Es decir, incluir un margen de error. Por ejemplo, si ponemos un 5. Este es mi margen de error. Ahí. ¿Qué quiere decir el margen de error? Quiere decir, pues, yo te voy a dar una estimación de qué tanto estoy yo esperando equivocarme. Es decir, como platicamos que no estamos esperando que el valor poblacional y el valor muestral sean idénticos, sino que sean diferentes en cierto grado. Entonces, yo puedo dar una estimación también de qué tan grande o pequeña va a ser esa diferencia, incluyéndole este margen de error. Entonces, aquí el margen de error es este 5. Es decir, yo aquí te estoy diciendo, mira, el valor puntual es 15, pero yo estimo que me pudiera estar equivocando en 5 puntos. Es decir, como yo sé que este valor estimado de una muestra no es exactamente igual al valor de una población, yo estoy pensando que esa diferencia entre el verdadero valor y el valor que yo estoy estimando va a rondar entre los 5 puntos, más menos 5 puntos, o más menos 5 unidades, ¿no? Quiere decir que el verdadero valor poblacional, pues yo estaría esperando que esté entre 10 y 20, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de ver una estimación por intervalo de confianza, con su margen de error. El margen de error, pues ya lo sabemos calcular, ¿no? ¿Cómo está conformado el margen de error? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo calculo el margen de error para la media muestral? ¿Alguien se acuerda? Tengo que multiplicar dos cosas. ¿Qué y qué? No, pero no hablen todos a la vez porque no nos entendemos. ¿No se acuerdan? Les doy una pista para que se acuerden. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el margen de error? Ok, sí es el error estándar, pero más bien lo multiplico, como es para la media muestral, lo multiplico por el valor de z entre 2. ¿Se acuerdan? Que vimos una tablita y en esa tablita venían varios niveles de confianza, ¿no? Por ejemplo, venían el 95%. Bueno, más bien, ay, ya lo borré sin querer. Sería el 99%, 95%, 90%. Y la tablita, pues, bueno, tenía más información, pero aquí arriba había una columna que decía z de alfa entre 2. Y bueno, aquí había un valor que no me acuerdo cuál es, pero este que es el más común era 1.96 y luego aquí había otro valor que no me lo sé de memoria, pero algo así estaba, ¿no? Entonces decíamos, muy bien, pues para este valor, este es el valor de alfa entre 2. Entonces ese lo multiplico por el error estándar. El error estándar ustedes ya lo saben calcular muy bien. Es la desviación estándar la desviación estándar muestral entre la raíz cuadrada de n, del tamaño de la muestra. Entonces, de ahí es de donde sacamos este error, este margen de error. Es decir, esta magnitud de lo que yo estoy esperando que puede diferir el valor que estoy estimando de una muestra del verdadero valor poblacional. ¿Sale? Ahora, como en este proceso de aquí, esto que estamos haciendo, que se llama inferencia estadística, esto de y sacar una muestra y de la muestra hacer una inferencia del verdadero valor poblacional. Como en este proceso está involucrado el azar, ¿sí? Hay una probabilidad del azar, existe una probabilidad de que me equivoque. Es decir, existe hay un riesgo de que el verdadero valor poblacional
no esté dentro de mi intervalo de confianza. ¿Sale? Pero bueno, no tenemos que verlo como algo muy alarmante, ¿no? Es posible que hay que recordar que nosotros podemos ver la probabilidad, la campana de distribución, la campana de la distribución normal, lo que modela, si ustedes recuerdan, es la probabilidad asociada a los posibles valores que puede tomar el valor de la media muestral. Pero nosotros sabemos que en el centro está el verdadero valor poblacional. Entonces, ya habíamos platicado muchas veces que lo más probable, es decir, digamos que la campana representa la probabilidad asociada a los posibles valores que puede tomar la media muestral. Entonces, estos son los posibles valores que puede tomar la media muestral. Lo más probable son todos aquellos valores cercanos al centro de la distribución, ¿no? Porque esto representa la probabilidad. Entonces, entre más alta sea la campana, pues es más probable, es una probabilidad más alta de obtener el valor cercano al centro de la campana. Y yo sé por el teorema del límite central que en el centro de la campana está el verdadero valor poblacional. Entonces, lo más probable es que obtenga valores valores cercanos a la media poblacional. ¿Sale? Pero, pues va a haber hay la probabilidad de que yo obtenga un valor lejano a la media poblacional. Entonces, en realidad lo que hacemos aquí es decir, bueno, pero ¿qué tal si yo quiero determinar concretamente? Ay, chin. ¿Qué tal que yo quiero así concretamente decir, bueno, yo quiero tener el 95% de todos estos posibles valores? Es decir, yo quiero que mi intervalo de confianza, este de aquí, contemple el 95% de todos estos posibles valores que puede tomar el estimador media muestral. ¿Vale? Es decir, voy a dejar afuera nada más el 5% de estos posibles valores, porque como están muy lejos del centro, es decir, están muy lejos del verdadero valor poblacional, pues los voy a discriminar. Es decir, hacia arriba voy a dejar afuera el 2.5% y hacia abajo 2.5%. Entonces yo digo, bueno, este es mi nivel de confianza, el 95%, y estos valores que estoy dejando fuera de mi intervalo de confianza, fuera de esto de aquí, pues va a representar el complemento del 95%. ¿Vale? ¿Cuál es el complemento del 95%? 5, ¿verdad? 5%. Y a este 5%, a este complemento, ustedes recuerdan que yo le digo alfa. Se llama alfa, o sea, representa con alfa. Este es alfa. Entonces, de ahí es de donde sale este valor, ¿no? Lo voy a poner aquí en grande. Ese z de alfa entre 2, de ahí es de donde sale este alfa. ¿Qué significa ese alfa? Ah, pues significa esto. ¿Están de acuerdo que como el 95% es mi nivel de confianza y el complemento son estas dos partes de aquí? Entonces estas dos partes de aquí es alfa. Alfa es 5%, alfa entre 2 es 2.5%. ¿Sale? Entonces en realidad me están pidiendo el valor crítico. Ustedes saben que todos los valores que están en el eje horizontal de la distribución normal son valores de z. ¿Pero qué valor de z necesito? Ah, pues el de z de alfa entre 2. ¿Cómo es z de alfa entre 2? Ah, pues es aquí el 2.5 negativo y aquí el 2.5. Bueno, más bien, perdón, aquí no son valores críticos. Esto es más bien el valor crítico que necesito es el correspondiente a esta área. Igual de este lado, pues es simétrica. Si recuerdan, este lo calculamos en Excel, ¿no? Bueno, lo calculamos en Excel y luego también en un Applet. Si ustedes recuerdan también cuando vimos el intervalo de confianza para la
varianza o la desviación estándar, pues también por ahí la calculamos en Excel y así. Ok, entonces, bueno, todo esto lo estoy explicando para llegar a este punto. Si yo estoy diciendo que el 95% de todos los posibles valores que puede tomar la media muestral están aquí incluidos en mi intervalo de confianza, entonces quiere decir que yo estoy dejando afuera todavía un 5% de posibles valores. ¿Sale? Muy pocos, estos son muy poco probables que se presenten. Es decir, la media muestral va a ser muy poco probable que tome un valor lejano al verdadero valor poblacional. Es decir, todos estos valores, yo estoy diciendo, los valores que estén más lejos del 95%, como son muy poco probables, y yo sé que pues están muy lejos, bueno, no muy lejos, sino están retirados del verdadero valor poblacional, estos los voy a discriminar, los voy a dejar afuera. Pero qué tal que a un investigador pues le toca mala suerte, les digo que aquí en este proceso pues está el azar, y obtiene uno de estos valores de aquí, ¿sale? Lejanos al verdadero valor poblacional. Quiere decir que existe, para un nivel de confianza del 95%, existe una probabilidad del 5% de equivocarse. ¿Cómo de equivocarse? Bueno, existe una probabilidad del 5% de que el verdadero valor poblacional no esté en el intervalo de confianza que estamos estimando. ¿Sale? Esto es poco probable que ocurra, pero posible. O sea, tenemos un 5% de probabilidad de que ocurra. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si queda claro lo que representaría alfa, esto que les estoy comentando de la probabilidad de equivocarnos o la probabilidad de que el verdadero valor poblacional no esté dentro de nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo ven? ¿Sí, vamos bien? ¿O hay alguna duda? A ver, reflexionen y si me quieren hacer alguna pregunta que les ayude a entender. O a lo mejor algo no quedó muy claro. ¿Cómo ven? ¿Cómo van? ¿Sí se tomaron un cafecito en la mañana? Como que andan muy apagadones. ¿Todo bien? Bueno, ok. Bueno, ahora, en prueba de hipótesis, si recuerdan la clase pasada, lo que hacemos para determinar si se rechaza o no una hipótesis nula es calcular un estadístico de prueba. Si ustedes recuerdan, el estadístico de prueba es el valor muestral convertido a valores de z. Entonces yo aquí delimitaba una región de aceptación y una región de rechazo. Para un nivel de confianza del 95%, pues la región de rechazo sería esta. Si es una prueba bilateral, serían estas dos regiones. Todo lo blanco sería la región de aceptación y lo rojo es la región de rechazo. Entonces yo de mi valor muestral calculo el valor de z y este se convierte en mi estadístico de prueba. Y tengo que ver si el estadístico de prueba cae en la región roja o en la blanca. Es decir, tengo que ver si este valor de z o este valor del estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo o dentro de la región de aceptación. ¿Sale? Pero como hay un 5% de probabilidad de equivocarme, es decir, si yo al calcular mi estadístico de prueba veo que cae en la región de rechazo, entonces yo automáticamente estaría rechazando la hipótesis nula y dando por verdadera la alternativa. ¿Vale? Esto ya lo habíamos comentado. Si el valor del estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo, ¿qué estoy rechazando? Pues rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. ¿Vale? Aunque aquí, de esto que platicamos minutos antes, hay un 5%, este valor de alfa, hay un 5% de probabilidad de que pues mi intervalo no incluya el verdadero valor poblacional. O sea, hay un 5% de probabilidad de equivocarme. Lo que quiere decir o lo que se traduce en que yo tengo un 5% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que era verdadera.
¿Sale? Es decir, si yo soy de esos investigadores con mala suerte y le atino pues a los valores muy poco probables de que obtenga y el verdadero valor poblacional no está dentro de mi intervalo, pues yo tengo un 5% de probabilidad de equivocarme, ¿no? Entonces tengo un 5% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que es verdadera. Eso es el error tipo 1, ¿sí? Cuando yo realizo una prueba de hipótesis puedo cometer dos tipos de error. El error 1 es rechazar la hipótesis nula siendo que es verdadera. Rejecting the null hypothesis when it is true. ¿Sale? Ese es el error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula, o sea, yo la voy a rechazar siendo que en realidad era verdadera. Entonces hay un 5% de probabilidad de que eso ocurra. ¿Sale? Y eso, no sé si recuerdan, por ejemplo, hayan escuchado por ahí los falsos positivos o, por ejemplo, cuando hacen las encuestas de campaña y pues dicen, no, pues el candidato va a ganar y a lo mejor pues no gana, ¿no? O sea, hay un 5% de probabilidad de equivocarnos, ¿no? Y esto, pues, no es otra cosa, sino que, pues, no estamos viendo en el futuro, ¿no? No somos videntes, no podemos predecir lo que va a pasar con una bola mágica. Lo que podemos hacer es inferir o estimar lo que va a pasar en el futuro, pero no tenemos el 100% no podemos garantizar al 100%. La única forma de garantizar al 100%, pues sería medir a toda la población, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo saber si un candidato va a ganar? Pues pregúntale a toda la población por quién van a votar. Y asumiendo que pues, te vayan a decir la verdad, pues solo así podríamos saber, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, también en los ejemplos de, bueno, hay un lote que tiene una cantidad de artículos defectuosos y por ahí planteábamos problemas de cálculo de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si un inspector selecciona un artículo al azar, este esté defectuoso? Pues para tener la garantía del 100% de saber qué va a pasar, pues tendríamos que medir todo el lote, ¿no? Entonces, bueno, ahora, yo no quiero que se les quede en la cabeza de que, pues, pero pues nos podemos equivocar, o sea, la prueba de hipótesis puede ser, la verdad es que esto es muy poco probable, o sea, si yo les dijera, hay por ahí dos equipos que se van a enfrentar y vamos a pensar que queremos hacer una apuesta. Si ustedes tienen una probabilidad del 95% de que el equipo va a ganar, ¿le apostarían o no le apostarían? ¿Cómo ven? Si tuvieran el 95% de confianza de que va a ganar, ¿le apostarían o no le apostarían? Lo más, pues sí, digamos que sería, ¿cómo se llama? Pues es una buena apuesta, ¿no? Tienen un porcentaje muy alto de ganar. Es decir, si realizan esa apuesta 100 veces, 95 de las veces ganarían y solo 5 de las veces perderían. ¿Sale? Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si compramos una acción hoy porque mañana va a subir? Y les dicen, bueno, hay el 95% de probabilidades de que el costo de la acción va a subir mañana. Entonces, eso representaría que si ustedes compran una acción 100 veces, digamos en 100 ocasiones diferentes que tengan esa probabilidad de que la acción va a subir, pues estarían esperando que 95 de esas veces tengan una ganancia y solo el 5 de esas veces tengan una pérdida. Entonces, pues está muy bien la apuesta, ¿no? Está muy atractiva, ¿no? Es decir, pueden ganar 95 contra una pérdida de 5. Entonces, más bien eso es lo que tienen ustedes que pensar cuando realicemos una prueba de hipótesis, ¿no? Que tengo una probabilidad de ganar del 95 sobre 5, de perder. ¿Vale? Ahora, también, ¿cuál es la alternativa? Pues tomar una decisión en base a lo mejor a un criterio empírico, ¿no? Es decir, pues confiar en el supervisor que tiene 20 años de experiencia y nada más, ¿no?
que también es bueno, ¿no? De hecho, lo recomendables son las dos, ¿no? Tanto la parte empírica como la parte experimental, ¿no? Bueno, creo que ya me alargué un poquito con esta explicación, pero ese es el error tipo uno, ¿no? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que era verdadera, ¿sale? Si lo planteamos con el ejemplo de los carpinteros, o bueno, no, vamos a plantearlo con el ejemplo de las piezas, el porcentaje de artículos defectuosos de la máquina, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de cometer el error tipo uno en el ejemplo del técnico que dice que si hacemos un ajuste a la máquina, se va a disminuir el porcentaje de piezas defectuosas? ¿Cuál sería el riesgo en ese ejemplo de cometer el error tipo uno? El error tipo uno quiere decir rechazar la hipótesis nula, siendo que era verdadera. O sea, esto es lo que la verdad. En realidad la hipótesis nula era verdadera. La hipótesis nula en ese ejemplo significaba que el hacer el ajuste a la máquina no conlleva ningún beneficio, es decir, no disminuye el porcentaje de artículos defectuosos. Entonces el riesgo es que al cometer el error tipo uno, nosotros pensaríamos que el ajuste en la máquina sí da un beneficio, es decir, sí reduce el porcentaje de artículos defectuosos, siendo que en realidad pues no va a pasar nada, van a seguir, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Ese sería el error de ese sería el riesgo de cometer el error tipo uno. Si lo vemos, por ejemplo, aquí como en el caso médico, ¿no? Las vacunas. Eh, Pensemos ahora que un medicamento, digamos, tiene un efecto, ¿cómo se le dice a lo de la vacuna? Ay, se me fue la palabra, hombre. ¿Cómo se dice? Ah, bueno, que una vacuna puede inmunizar, ¿no? Efectividad, así es, efectividad. Vamos a pensar que una farmacéutica desarrolla su vacuna, la prueba, hace bueno, ellos hacen un tipo de análisis en base o con base a pruebas de hipótesis, son análisis un poquito más complejos, pero al final de cuentas son pruebas de hipótesis. Los ensayos clínicos, al final de cuentas, utilizan herramientas estadísticas basadas en pruebas de hipótesis para determinar la eficiencia del medicamento. O bueno, para determinar, pues sí, si el medicamento logra la inmunidad a ese padecimiento o no. Entonces, vamos a pensar que se hace la prueba y si cometemos el error tipo uno, ¿sí? Vamos a pensar aquí que pues la hipótesis nula es que el medicamento no genera inmunidad sobre el paciente. Digamos que la hipótesis alternativa la vamos a plantear sobre lo que el investigador sí quiere, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es que no genera inmunidad contra la alternativa de que sí genera inmunidad, ¿no? Entonces, si nosotros cometemos el error tipo uno, el error tipo uno dice rejecting the null hypothesis when it is true. Es decir, rechazaremos la hipótesis nula y damos por verdadera la alternativa. Si cometemos este error tipo uno, querría decir que nosotros vamos a rechazar la idea de que no genera inmunidad y dar por verdadera que sí genera inmunidad. Es decir, estaríamos pues cayendo en el error de que pues nuestro medicamento sí genera la inmunidad, siendo que en realidad no sirve para nada, ¿no? Como les comentaba, o sea, no quiere decir que esto vaya a suceder, pero es poco probable, pero es posible, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es el error tipo uno. Hay otro error que se puede cometer, que es como lo inverso, ¿sale? Y es el error tipo 2. El error tipo 2 consiste, dice, accepting the null hypothesis when it is false. O sea, es lo contrario. Esto querría decir, perdón. El error tipo 2 es lo inverso. Quiere decir que el error tipo 2 sería, no rechazar la hipótesis nula, siendo que es falsa. Si es lo contrario. Es decir, lo verdadero es que esto, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh,
nada más que aquí como que queda un poquito rebuscado porque en lugar de poner rechazar, ponen, o no rechazar, ponen accepting. Pero bueno, el error consiste en dar por esto verdadero, siendo que la verdad es que es falso, ¿sale? Aquí en el recuadro pongo lo que en realidad es. La hipótesis nula es falsa, pero yo la estoy dando por verdadera. ¿Qué significaría cometer el error tipo 2? El error tipo 2 en el ejemplo de las vacunas significaría que nuestro medicamento en realidad sí cura, sí genera inmunidad, pero como yo cometí el error tipo 2, es decir, acepté la hipótesis nula, siendo que en realidad era falsa. Entonces cometí el error tipo 2. Y hay una probabilidad del 5% de cometer el error tipo 2. ¿Sale? Entonces, bueno, el error tipo 2 sería aceptar la hipótesis nula siendo que es falsa. Es decir que la vacuna no genera inmunidad siendo que sí generaba inmunidad. ¿Sale? O en el ejemplo de las piezas, del porcentaje de piezas defectuosas, el error tipo 2 sería decir que no se genera ningún beneficio, o es decir que no se reducen las piezas defectuosas, siendo que en realidad esos ajustes sí disminuyen el porcentaje de piezas defectuosas. Entonces, tengo estos dos errores, el error tipo 1, el error tipo 2. ¿Cómo ven? ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo de error tipo 1 o de error tipo 2? ¿Cómo ven? ¿Quién se anima a darme algún ejemplo? ¿Cómo ven? ¿Alguien se le viene a la cabeza algún ejemplo? ¿No nada? ¿Podría repetir en el caso de la vacuna cuál sería el tipo 1, por favor? Ok. Ajá. El tipo 1 es, dice, rejecting the null hypothesis when it's true. El tipo 1 es rechazar la hipótesis nula, la voy a rechazar, siendo que sí era verdadera. Entonces, ¿qué significa esto? Significa en el caso de las vacunas que yo voy a decir que mi medicamento sí genera inmunidad cuando en realidad no genera inmunidad. Es decir, yo estaría rechazando la hipótesis nula cuando en realidad era verdadera. ¿Sale? Es decir, aquí el riesgo pues sería sacar al mercado un medicamento pues que no sirve para nada. Ese sería el error tipo 1. Y el error tipo 2 más bien es que después de haber hecho todo el estudio, yo haga lo contrario, es decir, yo acepte la hipótesis nula siendo que es falsa. Es decir, aquí yo estaría perdiendo la oportunidad de sacar al mercado un medicamento que sí genera la inmunidad. ¿Sale? Pero bueno, estos dos errores son poco probables que los cometa. ¿Sale? Ahora, ¿de qué depende? También estos dos errores están muy ligados al nivel de confianza que yo maneje. ¿Sale? Pero bueno, para no hacernos bolas, después hablo de eso. ¿Cómo ves? ¿Sí queda claro? El error tipo 1 es rechazar rechazar la hipótesis nula. Voy a rechazar la hipótesis nula, siendo que en realidad era verdad. Rechazar la hipótesis nula, siendo que era verdad. Es decir, voy a sacar al mercado un medicamento que no sirve, porque voy a dar por verdadera la alternativa de que sí sirve, y lo correcto en realidad era que no sirve. ¿Sale? Tengo aquí un ejemplo que me encontré por ahí en una página de Facebook, de esas como de memes de estadística y cosas así, que habla de estos dos errores, del error tipo 1 y del error tipo 2. Entonces, el error tipo 1. El error tipo 1, imagínense que, pues, imagínense que está una chica, ¿no? Y pues hay un chavo que como que la busca mucho,
no sé, le manda mensajes, está muy interesado en ella, pues está muy enamorado de ella, todo, ¿no? Incluso le pide matrimonio, ¿no? Y ella, pues piensa que sus intenciones son malas, ¿no? Dice, no, a mí se me hace que este chavo no, en realidad no me quiere, sus intenciones son malas. Entonces rechaza al chavo siendo que sus intenciones eran buenas, ¿no? O sea, él sí tenía buenas intenciones. Entonces estaría, es una metáfora, ¿no? Digamos, es a lo mejor un ejemplo un poco tonto, pero sería un ejemplo del error tipo uno, ¿no? Es decir, está rechazando algo que en realidad era verdadero, ¿no? O sea, las intenciones del chico en realidad eran buenas, pero ella está rechazando al chico, ¿no? Pensando que sus intenciones eran malas. Entonces aquí estaría cometiendo un error tipo uno. Es decir, aquí tenemos que pensar en el error, en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula es rechazar algo que es verdadero. ¿Sale? Entonces, el error tipo uno en este ejemplo es que ella rechazaría algo pensando que sus intenciones son malas, siendo que en realidad sí eran buenas, ¿no? Entonces estaría cometiendo el error tipo uno. El error tipo 2 es lo contrario, ¿no? Están estos dos chicos, ¿no? Él y ella. ¿Vale? Entonces, ella, vamos a poner otra vez la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Ella acepta al chico pensando que sus intenciones eran buenas. Ella acepta al chico pensando que sus intenciones eran buenas. Ella lo acepta cuando en realidad, pues sus intenciones eran malas. Entonces es lo contrario, ¿no? Está aceptando algo que en realidad era falso. Ese es el error tipo 2. ¿Cómo ven? ¿Queda más claro? Sí, prof. Muy bien. Ok. Bueno, ese es... nos dice... Finally, how do you decide on the critical values that separate the acceptance and rejection regions? That is, how do you decide how much statistical evidence you need before you can reject the null hypothesis? This depends on the amount of confidence that you, the researcher, want to attach to the test conclusions and the significant level alpha, the risk you are willing to take of making an incorrect decision. This value alpha represents the maximum tolerable risk of incorrectly rejecting the null hypothesis. Once the significance level is fixed, the rejection region can be set to allow the researcher to reject the null hypothesis with a fixed degree of confidence in the decisions. Ok, entonces, teniendo en cuenta estos dos errores que se pueden cometer en un estudio de este tipo, es donde nosotros tendríamos que determinar cuál es el nivel de confianza que nos conviene utilizar. Los tres niveles de confianza más utilizados pues son el 99%, el 95% y el 90%. Ahora, el 99%, pues uno diría, no, pues ¿por qué no usamos siempre el 99%? Como que nos da una garantía más grande, ¿no? Nos da como una seguridad más grande. ¿Ok? El problema es que utilizar un nivel de confianza muy alto incrementa el riesgo de cometer un error tipo 2. No, perdón, me estoy equivocando. El error tipo 1. Lo voy a poner aquí para... Esta es la hipótesis nula, esta es la hipótesis alternativa. Ahorita quedamos que el error, voy a poner el error tipo 1 es rechazar algo que en realidad era correcto.
¿no? Entonces, un nivel de confianza muy alto incrementa el error, la probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿sale? Y un nivel de confianza bajo, pues va a ser lo contrario. Entonces, miren, no quisiera ahorita, digamos que confundirlos un poquito. Vamos a dejar esta parte mejor un poquito pendiente, lo del nivel de confianza. Lo platicamos más adelante para no confundirnos. Entonces, bueno, tenemos en la mente el error tipo 1 y el error tipo 2. Un poquito más adelante retomamos la plática del nivel de confianza, porque vamos a ver que, o sea, no necesariamente un nivel de confianza muy alto significa algo benéfico, ¿no? Pero bueno, ok. Quedamos que para determinar si rechazamos o no rechazamos una hipótesis nula, vamos a utilizar un estadístico de prueba. En realidad, quedamos que hay dos criterios, ¿no? El estadístico de prueba y otro que se llama el valor P. El estadístico de prueba ya vimos que consiste en, bueno, nosotros vamos a determinar una región de rechazo y una región de aceptación. Y el estadístico de prueba, pues es el valor muestral convertido a valores de Z. Entonces, una vez que ya tengo este valor de Z, pues determino si cae dentro de la región de rechazo o cae dentro de la región de aceptación. Eso es, digamos que ahí tomaría la decisión de rechazar o no la hipótesis nula mediante el criterio del estadístico de prueba. Ese es un camino. O ese es un criterio de rechazo. El otro criterio de rechazo es el valor P. ¿Vale? El valor P, a ver, dime, Sergio. Profesor, una duda rápido. Entonces, la probabilidad de tener un error de tipo 1 es la misma, digamos, es el porcentaje que tenemos del nivel de confianza también, ¿no? A ver, otra vez. O sea, digamos que en este caso tenemos un 95% de confianza, ¿no? Ese mismo porcentaje es como la probabilidad de tener un error de tipo 1, ¿no? Un 95%. Pues no exactamente. Más bien, el nivel de confianza es la probabilidad. Vamos a pensar, por ejemplo, en el 10 y 20. Tenemos X, testada es 15 más menos 5. Ok, tenemos aquí nuestra población y nuestra muestra. El nivel de confianza, este 95%, es la probabilidad de que el verdadero valor poblacional esté dentro de este intervalo de confianza. ¿Sale? Es decir, el 95% es la probabilidad de que el verdadero valor poblacional está dentro del intervalo de confianza que nosotros estamos dando. Eso representa el nivel de confianza. La probabilidad de que el verdadero valor esté dentro de nuestro intervalo de confianza. El complemento, por el otro lado, el 5%, esta es la probabilidad de que el verdadero valor no esté dentro del intervalo de confianza. Es decir, es la probabilidad de hacer una estimación equivocada. ¿Sale? Vamos a pensar que el verdadero valor poblacional era 23. Y yo digo, bueno, mi estimación por intervalo de confianza está entre 10 y 20. Entonces el verdadero valor poblacional quedó aquí afuera. Entonces este fue uno de los casos del 5% en donde di un intervalo de confianza equivocado. El verdadero valor no está, el verdadero valor poblacional no está dentro de mi intervalo de confianza. ¿Sale? Entonces, más bien, alfa, ¿sí? Si el verdadero valor poblacional no está dentro de mi intervalo de confianza,
yo tengo una probabilidad de alfa de cometer un error. Y ese error se puede manifestar de dos formas. Puede ser que yo rechace la hipótesis nula siendo que era verdadera, o puede ser que yo acepte la hipótesis nula siendo que es falsa. ¿Sale? Entonces, por ahí está más bien ligado esta parte. Ok. ¿Sale? No sé sí. Ajá, ok. Muy bien. Y de hecho, siguiendo esta discusión, es donde aparece el valor P. ¿Sale? Es donde aparece el valor P. Ok. Como nosotros sabemos que el, eh, el valor Z de mi estadístico de prueba en realidad es el valor muestral convertido a valores de Z, ¿sí? El valor muestral convertido a valores de Z, pero esta es una variable aleatoria, que puede tomar todos estos posibles valores. Los más probables son los que están cerca del valor poblacional, pero es una variable aleatoria que puede tomar también valores lejanos al verdadero valor poblacional. Y este valor que yo convierto, el valor muestral que convierto a valores de Z y se transforma en mi estadístico de prueba, este valor yo determino si cae dentro de la región de rechazo o dentro de la región de aceptación. ¿Están de acuerdo que si cae, vamos a pensar que es aquí un poquito antes? Para un nivel de confianza quedamos que este valor de aquí sería menos 1.96 y de este lado 1.96. Entonces, si mi estadístico de prueba, lo voy a poner aquí abajito, si mi estadístico de prueba resulta ser 1. Bueno, más bien, si resulta ser 3.5, ¿ustedes qué dicen? ¿Cae dentro de la región de rechazo o de aceptación? ¿Qué dirían ustedes si obtuve este valor? ¿Cae dentro de la región de rechazo o dentro de la región de aceptación? Acuérdense que todos estos son los valores de Z. De rechazo, ¿verdad? O sea, caería como por aquí, ¿no? Más o menos. Muy bien. Si, por ejemplo, el valor de Z que obtuve fue menos 5, ¿ustedes qué dirían? ¿Cae en la región de rechazo o en la región de aceptación? También de rechazo, ¿no? Sería como por aquí, ¿no? Caería como por acá. Ok, ahora vamos a pensar estas dos posibilidades. Si el valor del estadístico de prueba es 1.97, ¿ustedes qué dicen? ¿Cae en la región de rechazo o en la región de aceptación? ¿Cómo ven? De rechazo, ¿no? Más bien, porque o sea, para allá del 1.96, aquí empieza la región de rechazo, ¿no? A partir del 1.96. Entonces cayó un poquito después, ¿vale? Entonces, es entendible, por ejemplo, ahí la confusión, ¿no? Si este valor es, por ejemplo, 4, pues digamos que de manera contundente podemos ver que pues cae dentro de la región de rechazo, ¿no? Está muy lejos de este límite, ¿no? Cae aquí en 4. Por ejemplo, si hubiera sido 8, pues con más razón, ¿no? Vamos a pensar que el 8 está hasta acá. Entonces es muy contundente que el estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un valor de Z de 1.969? Pues está muy cerca de este límite, ¿no? Entonces, el otro criterio que podemos utilizar es el valor P como para determinar en qué grado se está, digamos que es como una medida de qué tan contundente
es que el estadístico de prueba caiga dentro de la región de rechazo o no. ¿Están de acuerdo que esta área de rechazo, pues la establece el investigador, ¿no? ¿Cómo que la establece el investigador? Bueno, pues el investigador puede decir, yo voy a manejar un nivel de confianza del 95% o del 99% o del 90%, ¿no? En la realidad, pues, por ejemplo, si ustedes llegan a una empresa grande, pues a lo mejor la empresa ya va a tener sus políticas, ¿no? Decir, bueno, en estos muestreos y demás, nosotros utilizamos un 95% de nivel de confianza, por norma o porque ya está así establecido. Si ustedes llegan a una empresa pequeña y quieren implementar alguna prueba estadística, una prueba de hipótesis, y ustedes le preguntan ahí al gerente o algo, pues el gerente a lo mejor se va a quedar así, ¿no? Bueno, aquí se ve medio enojado, más bien. Se va a quedar así, ¿no? Va a decir, pues no lo sé. Más bien tú dime, ¿no? Entonces el nivel de confianza en realidad lo determina el investigador, ¿no? Si ustedes deciden estudiar una maestría y desarrollan ahí un proyecto en donde necesitan utilizar una prueba de hipótesis, y le preguntan al asesor, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Que el asesor sepa estadística y pues el asesor les va a decir, no, pues necesitamos un nivel de confianza del 95%. O la otra es que el asesor pues también diga, pues no sé, pues investiga ahí en algún libro a ver qué es lo mejor. Entonces ustedes tienen que determinar cuál es el nivel de confianza. ¿Vale? Digamos que pues ya en la práctica, pues si se fijan aquí, es normal que hagamos la pregunta, bueno, pero el problema me va a decir el nivel de confianza o no me lo va a decir. Pues en los libros, pues generalmente sí lo dice, pero en la realidad, pues más bien ahí habría que buscar la información, ¿no? Si existe, si el procedimiento que estamos analizando ya tiene una norma que establece el nivel de confianza, si existen políticas, y si no, pues habría que buscar a lo mejor información de algún caso similar en donde se haya realizado un ejemplo similar y determinar el nivel de confianza. Si no, pues determinarlo ya en base a algún criterio, ¿no? La mayoría de los casos de aplicación de ingeniería pues, usan el nivel de confianza del 95%. Entonces, en realidad nosotros estamos determinando alfa. Es decir, esta región de rechazo es el riesgo máximo que el investigador está dispuesto a sufrir de cometer un error. Esto se le conoce como la significancia determinada por el investigador, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a entrar en términos tan técnicos, pero alfa, digamos que de alguna forma lo determina el investigador, es el riesgo máximo que está el investigador dispuesto a sufrir de equivocarse. Entonces, si decimos que vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, entonces alfa va a ser el 5% o 0.05 en decimal. Entonces, bueno, ¿qué es entonces el valor P? El valor P va a ser ahora la significancia observada. El valor P yo lo puedo calcular en base a lo que observe en mi estudio. El valor P es una probabilidad, ¿sale? Es una probabilidad. ¿Cómo voy a determinar esa probabilidad? Con el estadístico de prueba. ¿Sale? Vamos a pensar que el estadístico de prueba fue Z igual a 2.5. Bueno, más bien vamos a ponerle aquí en 3. Vamos a pensar que el estadístico de prueba que obtuve fue 3. Entonces, el estadístico de prueba, están de acuerdo que caería como por aquí, ¿no? Caería aquí. Entonces, ¿qué es el valor P? Es una probabilidad. Como estamos manejando una distribución normal, pues la probabilidad la vamos a entender como una área bajo la curva. ¿Cuál es esa área? Pues es el área del estadístico de prueba a la derecha. ¿Sale? De donde cayó el estadístico de prueba a la derecha. O si cayó de este lado, pues de donde cayó el estadístico de prueba a la izquierda. ¿Sale? Se me hace que ya se nos acabó la clase. Si gustan, vamos a continuar la siguiente clase. Ahora, ¿cuándo es el examen? Ya para irnos. Pongan ahí en sus notas. El examen va a ser igual que el del primer parcial, va a ser en Blackboard. Y es el
18. El jueves 18. Entonces, bueno, todavía el martes podemos platicar antes del examen, ¿vale? Pero para que lo vayan ahí apuntando, lo vayan considerando, el examen es el 18, la próxima semana. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si gustan, vamos a dejar la clase aquí.